Había amado a Félix durante 8 años. Desde una admiración secreta hasta sentimientos ambiguos, cada paso que daba hacia él era difícil. Todos pensaban que Félix finalmente se había enamorado de mí. Pero Félix venía de una familia de amantes, y como era de esperar, él no era diferente. La noche que Serapina regresó, lloró con los ojos rojos. Félix, ¿consideras a Lila tu novia o tu sirvienta? Félix sonrió y respondió, una sirvienta. Una risa fuerte y burlona resonó desde la habitación privada. Yo estaba fuera, riendo hasta que me dolía el estómago. 3 meses después, me hizo un gran espectáculo de fuegos artificiales. Lila, acabo de darme cuenta de que no puedo vivir sin ti. Este fue el momento romántico que había estado esperando. Sonreí y levanté mi mano izquierda, el anillo de diamantes en mi dedo anular brillando intensamente. Me voy a casar. Félix me rodeó la cintura desde atrás, su cabeza descansando en la parte posterior de mi cuello. Lila, vamos a estar juntos. Su voz, fría y distante, llevaba una clara sensación de cansancio. Un pequeño punto en la parte posterior de mi cuello se calentó con una sensación de hormigueo. Estaba acostumbrado a sostenerme así. Era juguetón, pero nunca iba más allá de eso. Me había pedido específicamente que me vistiera bien, diciendo que tenía un anuncio importante que hacer. Su mirada de repente se volvió seria. Mi corazón dio un vuelco, nerviosamente aleteando. Había amado a Félix durante 8 años, desde una admiración secreta hasta una relación ambigua. Cada paso que daba hacia él había sido difícil. ¿Podría ser que finalmente iba a confesarme frente a todos? Es difícil describir la sensación, como un sueño de burbujas, fugaz e irreal. En el coche, estaba demasiado nerviosa para hablar. Sin embargo, Félix miraba su teléfono, frunciendo el ceño con irritación. El resplandor del teléfono iluminaba su perfil, creando sombras profundas, casi perfectas. Pero podía sentir claramente que algo no estaba bien con él hoy. Félix me llevó a una habitación privada en el bar. Fuimos los últimos en llegar y sus amigos ya estaban inmersos en una conversación. Félix, realmente sabes cómo hacer esperar a la gente. Félix, convocaste a todos, dijiste que tenías buenas noticias que compartir. ¿Podría ser que finalmente estés anunciando algo? Todos eran viejos amigos, habían crecido juntos. Aunque no se habían puesto en contacto por un tiempo, la conversación fluía fácilmente. Sentí como si estuviera tratando de borrar los años de distancia. Me quedé incómoda detrás de Félix. Por un momento, sentí que estaba retrocediendo en el tiempo. Entre estas personas, Félix siempre había sido el niño ruidoso y seguro. Y yo, siempre había sido la sombra silenciosa que lo seguía. Lila, te ves hermosa esta noche. Solo Julian parecía notar mi presencia, su mirada fija y sincera. Casi me estremecí de sorpresa. ¿Había oído bien? El niño rico y mordaz que siempre se burlaba de mí por ser demasiado sencilla, en realidad me estaba halagando. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, Félix me tiró hacia él, como reclamándome. Déjame presentarte formalmente como mi novia, Lila. ¿Qué demonios? Los amigos de Félix se quedaron atónitos, mirándome con sonrisas exageradas y torpes. Bueno, felicidades. Supongo que finalmente lo hicieron oficial. ¿Oficial? La palabra goteaba sarcasmo. Forcé una sonrisa educada, sintiendo como la tensión en el aire se hacía más pesada. Luego, una voz familiar rompió el silencio, aguda, casi cruel. Félix, ¿cuánto tiempo sin verte? Serapina estaba un poco borracha, su rostro sonrojado. Caminó hacia nosotros con una copa en la mano. Me miró con claro desdén. Félix, perdóname por haberte dejado antes. Todo fue mi culpa. Que esta bebida sea mi autopenitencia. Perdóname. Mi corazón se hundió. Así que Félix quería anunciar nuestra relación, pero solo porque Serapina había regresado. Los ojos de Félix se oscurecieron, y me arrastró más allá de Serapina, sentándose en el sofá sin decir una palabra. En el juego que siguió,
Serapina siguió perdiendo. Ella se castigaba a sí misma bebiendo más y más, mirándolo con una expresión lastimera. Después de vomitar por segunda vez, Félix ya no soportó verla sufrir. Sabía que Serapina era delicada y no podía soportar verla sufrir. Félix le arrebató la copa de las manos y gruñó: «Estás intentando matarte». «Félix, cuando te dejé, fue por una razón. Perdóname, te lo suplico». Serapina se fue acercando más a Félix, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz estaba ronca. Yo me senté entre ellos, sintiéndome como la villana que interrumpía. Me hicieron sentir despreciada y abandonada. Así que me levanté y me fui, sin querer presenciar su reunión. No sé cuánto caminé antes de darme cuenta de que había olvidado mi bolso. Al volver, escuché a Serapina preguntarle: «¿Consideras a Lila tu novia o tu sirvienta?». Félix estaba claramente borracho también, sonriendo de manera burlona. «Una sirvienta». La habitación resonó con risas fuertes y burlonas. Yo estaba fuera, con la mano congelada en la perilla de la puerta. Mi cabeza estaba baja mientras mis hombros temblaban violentamente con la risa. Ja, ja, reí hasta que me dolió el estómago, hasta que las lágrimas no dejaban de fluir. Querida familia, la próxima vez que busquen un novio, asegúrense de que no tenga un primer amor. No importa lo terrible que haya sido un primer amor, si lloran y juegan a la víctima. Un hombre siempre los perdonará. Félix y Serapina solo habían estado juntos durante un año. Aunque odiaba como ella se había ido sin decir nada, nunca la olvidó realmente. Yo, por otro lado, había crecido con él, había estado a su lado durante los 3 años más difíciles, y al final solo era una criada. De hecho, no era la primera vez que Félix me llamaba su criada. Cuando la familia de Félix aún era próspera, mi madre trabajaba como su criada. La madre de Félix era muy amable conmigo, enviándome a la mejor escuela privada de la ciudad. Allí no faltaban jóvenes maestros y damas ricos. Dondequiera que iba Félix, siempre era el más deslumbrante. Yo, sin embargo, era una anomalía entre ellos. Varias veces me acorralaron en las escaleras, obligándome a salir de la escuela. Solo me pasaba soñando despierta, de vez en cuando mirando a un chico, y se burlaban de mí por gustar de él. El chico, frustrado, me regañaba. «Mírate en el espejo, debes estar fuera de ti, pensando que eres alguien especial». Rodeada de risas que se burlaban de mí, no reaccioné con ira. En cambio, expliqué calmadamente: «No me gusta él». Las risas se hicieron más fuertes, como si nadie me creyera. «Julian, ¿ya terminaste?». Félix siempre fue el más alto entre sus compañeros. Le dio un golpe al chico en la cabeza, regañándolo: «La criada de mi familia no tiene ojos para ti». El rostro del chico se puso rojo de vergüenza. Oh, y esa fue la primera vez que conocí a Julian. Félix me advirtió que no actuara como si hubiera visto un fantasma cada vez que me cruzaba con él. A partir de entonces, comencé a seguir a Félix, sin entender completamente lo que sucedía. En la escuela, ya nadie se atrevía a molestarme. Mi madre siempre me recordaba que cuidara de Félix en la escuela. Considerando lo amable que había sido la madre de Félix con nosotras, soporté su comportamiento con sentido. Poco a poco, cuidar de él se convirtió en un hábito. Y que él dependiera de mí también se volvió un hábito para él. Cada vez que me veía, naturalmente se acercaba a mí. Me pedía que le hiciera todo tipo de mandados: comprar agua, snacks, copiar tareas, cargar su mochila, limpiar sus zapatillas. Por lo tanto, a menudo había compañeros que sospechaban de nuestra relación indebida. En esos momentos, Félix siempre movía la mano de manera despreocupada y decía: «Están pensando demasiado. Ella es solo la niñera». No fue hasta que Félix se enamoró de Serapina que empezó a distanciarse de mí. No quería hacerle pensar mal. Pero aún así se acostumbró a llamarme para que le hiciera mandados, quedándome hasta tarde para conseguirle entradas para el cine. Haciendo cola para comprar té de leche de moda, escribiendo cartas de amor para él. Realmente no me molestaba, después de todo, me estaban pagando.
Trabajar para cualquiera era lo mismo. Pero cada vez que veía a Félix enamorarse de otra chica, mi corazón se retorcía con un dolor insoportable. Sin darme cuenta, había estado enamorada de Félix durante muchos años. Justo cuando iba a irme, la familia de Félix quebró. Serapina, siguiendo el deseo de sus padres, eligió irse al extranjero y desapareció sin decir una palabra. Félix corrió tras el amor. Pero no lo alcanzó. En su lugar, sufrió un accidente automovilístico y estuvo a punto de perder la vida. Desde ese momento, Félix cayó en una profunda depresión. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Abrí la puerta de su cuarto, corrí las cortinas y dejé que la luz del sol lo iluminara con fuerza. Félix se encogió cuando la luz le pegó en los ojos. Se retiró irritado hacia su cama. Yo lo saqué inmediatamente. Él me empujó. Deja de entrometerte en cosas que no son de tu incumbencia. Félix era fuerte, y yo fui empujada sobre la cama, quedando bajo él. Miré su rostro, cubierto de barba, sintiendo que tenía mucho que decir. Pero no pude decir ni una sola palabra. Simplemente lloré sin cesar. Era la primera vez que Félix me veía llorar. Él parecía paniqueado. Me soltó y se retiró nuevamente a su cama. Desde entonces, cada día que lo veía, mi tono era mucho más firme. La madre de Félix me pidió que viniera. Dijo que soy molesta, así que mejor espabilas. Para provocar a Félix, cociné muchos platos deliciosos. Al final, tenía tanta hambre que se levantó a regañadientes para comer, con la cara aún puchereada. Mientras se afeitaba, de repente preguntó, ¿te gustó? Mi mano se congeló, y casi le cortó la cara. Pensé que gustar de alguien era algo que podías ocultar, pero estaba equivocada. Parecía que Félix también lo había descubierto. Regresó a la escuela y dejó de preocuparse por las miradas extrañas de los demás. Más tarde, Félix se convirtió en una sensación en Internet. Una foto de Ide especialmente atractiva se volvió viral. Un cazatalentos lo descubrió, y entró en la industria del entretenimiento. Félix nunca me confesó nada, pero silenciosamente acordamos vivir juntos. Aunque éramos cautelosos, los paparazzi lograron sacar una foto de nosotros entrando juntos a una habitación. Terminé siendo tendencia en línea, recibiendo críticas. Félix inmediatamente publicó un vídeo para aclarar, es un malentendido, ella es solo la niñera. Los fans suspiraron aliviados, mi hermano tiene tan mal gusto. Confiamos en él. Nadie creyó que el casi perfecto y apuesto superestrella podría gustar de alguien tan común como yo. El sonido de una botella rompiéndose vino de la habitación privada. La risa burlona cesó de inmediato. Julian, conteniendo su ira, dijo. Si no te gusta, ¿por qué le das esperanzas? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Tropecé, casi choco con Julian. Lila, ¿cuándo llegaste? Julian parecía desaliñado, con el cabello aún empapado en vino tinto. Serapina estaba cerca, sosteniendo una copa de vino vacía. Ella lo miró con furia. Claramente, Julian había sido salpicado con vino tinto por Serapina. Antes de que pudiera hablar, Julian se hizo a un lado y rápidamente salió de la habitación. Bajo las miradas curiosas de todos, tomé mi bolso de al lado de Félix. Félix extendió la mano para detenerme. Lo que dije antes solo era una broma. Sacudí su mano. Voy a ver a Julian. No se te permite. Dando la espalda a Félix, me detuve un momento. Después de una breve vacilación, decidí irme de todos modos. Habiendo estado con Félix tanto tiempo, lo conocía mejor que nadie. Sabía que ahora realmente estaba enojado. Si no lo escuchaba, realmente no me hablaría más. Pero, ¿y qué? Había imaginado innumerables veces cómo sería cuando Félix y yo termináramos. Al principio, era un dolor sofocante, ensayado una y otra vez. Ahora, simplemente parecía algo insignificante. Félix nunca sabría que, para dejarlo mejor, también estaba reuniendo todas mis decepciones. Una por una,
para deshacer todo lo bueno que él había hecho por mí. Julian estaba apoyado contra la pared fuera del bar, con las piernas largas dobladas, fumando un cigarro con irritación. La luz tenue brillaba sobre él, haciéndolo parecer como un pequeño perrito lamentable. Julian tenía un secreto que nadie sabía. Durante los mismos años que había amado a Félix, Julian había estado secretamente enamorado de Serapina. Julian y Serapina eran novios de la infancia. Sus padres incluso habían organizado un compromiso para ellos cuando eran pequeños. Pero lamentablemente, los novios de la infancia no podían competir con el destino. En un partido de baloncesto de la escuela, Julian finalmente convenció a Serapina para que fuera a animarlo. Serapina incluso le llevó agua, algo que rara vez hacía. Sin embargo, Serapina chocó accidentalmente con Félix, y su abrazo casi se convirtió en una pelea. Desde ese momento, cada vez que se encontraban, era como si el trueno chocara con el fuego. Si no estaban de acuerdo, se lanzaban golpes sin preocuparse por su imagen de caballeros o damas. Así que yo detenía a Félix, y Julian apartaba a Serapina. Nadie esperaba que el fuego y el agua entre ellos se convirtieran en un amor apasionado en solo una noche. La noche en que hicieron público su noviazgo. Las paredes de confesiones en ambos grados A y B explotaron. Y luego vinieron una interminable cantidad de mensajes de felicitación. Félix era el chico popular de grado A, y Serapina era la diosa del campus de grado B. Realmente era una combinación de ensueño. Félix me hizo ver sus paredes de confesiones durante todo un día. Me dolían los ojos y las lágrimas empañaban mi visión. Miré hacia arriba y vi a Félix, tan cerca, sonriendo como un tonto. ¿Por qué estás llorando? Mala suerte. Fingí bostezar. He estado contigo todo el día, si sigo mirando, costará extra. En ese momento, entendí claramente que realmente estaba enamorado. Quería que todo el mundo supiera cuánto amaba a Serapina. Los rumores sobre que Félix me gustaba fueron rápidamente descartados. Las chicas que le gustaban a Félix encontraron tranquilidad. Siempre que una chica le daba una carta de amor o confesaba, Félix la rechazaba casualmente. Mi niñera se pone celosa. Aún recuerdo cómo me miraban esas chicas, como si quisieran devorarme. Me sentí tan patética. Secretamente guardaba las palabras de Félix en mi corazón, interpretándolas repetidamente con un toque de ambigüedad, encontrando un placer oculto en ello. Julian apagó su cigarro y caminó hacia mí, bajando la cabeza mientras me miraba. Por una vez, sus ojos tenían una suavidad desconocida. Pero su gran mano no coincidía en absoluto con esa suavidad. La presionó fuerte mientras me limpiaba las lágrimas de la cara con un movimiento tosco y descuidado. Te dije que no vinieras. Tenías que verlo con tus propios ojos, escucharlo con tus propios oídos antes de rendirte. Te lo mereces. Julian había recuperado completamente su lengua afilada. Le lancé una mirada fulminante. Claramente, estaba hablándose tanto a sí mismo como a mí. Demasiado orgullo para su propio bien. Las esquinas de los ojos de Julian, largos y parecidos a los de un zorro, estaban rojas por el alcohol, una niebla espesa nublaba su mirada. Lila, murmuró, ya no quiero esperar más. Música melancólica se filtraba desde los altavoces del bar, cúlpame por ser inútil, deja que esta lluvia pesada siga cayendo, para que no veas la lucha en mi rostro, terminemos todo, honestamente. Julian, de 27 años, lloró frente a mí por primera vez. Su corazón debía estar insoportablemente pesado. Uno era su hermano más cercano, el otro, la chica que había amado en silencio durante años. Atrapado entre nosotros, lo único que podía hacer era tragar sus sentimientos y ofrecer su torturada bendición. La mayoría de lo que sentía nunca se podría decir en voz alta. Si no hubiera estado borracho esa noche, si no lo hubiera dicho él mismo, nadie lo habría sabido nunca. Julian escondía las cosas aún más profundamente que yo. Lila, la campesina, sabe siquiera. He gustado de una chica durante mucho, mucho tiempo, pero ella solo tiene ojos para Félix. Ese día resultó ser el primero en que Félix y Serapina rompieron. Después de estar juntos, discutían constantemente,
peleas grandes, pequeñas peleas, pero extrañamente, su relación solo se volvía más apasionada. Esta vez, la ruptura fue desordenada, dramática y causada por mí. La intuición femenina siempre es aterradoramente precisa. Serapina rápidamente notó que me gustaba Félix. Aunque nunca hice nada, aunque deliberadamente mantuve mi distancia, mi mera existencia era una amenaza. Félix trató de defenderse, tartamudeando con sus palabras, y me arrastró a un bar nocturno. Serapina, ¿cuántas veces tengo que explicarte? Lila es solo la sirvienta en mi casa. Viéndolo desesperadamente aclarar, estallé en una risa exagerada. Yo. Ja. ¿Cómo podría gustarme? Qué ridículo chiste. Quería desaparecer de la faz de la tierra. Fue Julian quien me apartó, lejos de la tormenta. En ese rincón tranquilo, Julian, borracho, su aliento pesado con alcohol, se acercó a mi oído y susurró su bien escondido secreto. Mientras tanto, Félix y Serapina resolvieron su malentendido y cayeron en un beso apasionado. ¿Qué estás haciendo? La fría voz de Félix cortó el aire detrás de nosotros. Instintivamente, retrocedí, evitando la mano de Julian. Al girar la cabeza, vi a Félix parado contra la luz, vestido de negro de pies a cabeza, imposible de ignorar, y sosteniendo a Serapina en sus brazos. Serapina había bebido demasiado, su estómago no le estaba funcionando bien. El sudor frío empapaba su frente mientras se encogía contra él como un gatito ahogado. Se aferró a su camisa, llorando con voz ronca pidiendo perdón. Félix, si no me perdonas, preferiría morir. Félix ya no me prestaba atención. Bajó la cabeza y regañó suavemente a Serapina. Serapina, basta. Le pidió a uno de sus amigos que trajera el coche, luego cargó cuidadosamente a Serapina y la metió dentro. Momentos después, el coche arrancó y se fue a toda velocidad. Mirando las luces traseras desaparecer, un dolor sordo se extendió por mi pecho. Todo lo que había sostenido durante años se estaba derrumbando, pedazo a pedazo. Ya era hora, pasaba mucho tiempo, de dejar a Félix por completo. Al pensar en ello, la primera vez que me enamoré de él, me había estado sosteniendo con la misma ansiedad. En realidad, tenía un temperamento terrible y nunca aprendí a halagar a los chicos ricos de la escuela. Así que nadie me quería. Usaron todo tipo de trucos para atormentarme. El peor momento fue cuando me empujaron al lago artificial. Cuanto más luchaba, más fuerte reían. Estuve a punto de ahogarme. Y fue Félix quien saltó sin dudarlo y me arrastró hasta la orilla. Me presionó el pecho una y otra vez, dándome RCP. Ese día, Félix explotó de rabia como nunca antes. Ella es mi persona. ¿Cómo os atrevéis a tocarla? Le dio una patada a cada uno de los alborotadores, arrojándolos al lago uno por uno. Luego abrazó mi cuerpo empapado y corrió hasta la enfermería. Agua fría, un corazón acelerado, y bajo el abrasador sol de verano, había un chico tan deslumbrante, tan ferozmente protector, que era imposible no enamorarse de él. Mis pensamientos regresaron al presente. Julian me llevó a casa. Cuando llegamos, parecía agitado, dudando como si luchara por hablar. Lila, en realidad, te mentí. La verdad es que... Mi teléfono sonó en el peor momento, Félix. Lila, ve a casa y espérame. Volveré más tarde. Respiré hondo y respondí rápidamente, ¿esperarte? ¿Qué va? Antes de que pudiera responder, colgué. Después de un momento de silencio atónito, Julian soltó una suave risa. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? No lo sé. Primero mudarme. Pasada la medianoche, empaqué mis cosas con calma metódica. En el sofá, mi teléfono no dejaba de iluminarse y vibrar, Félix llamando. Ignoré todas. Después del octavo intento, el teléfono finalmente quedó en silencio. Solía pensar que no tenía mucho, pero empacar reveló mis pertenencias esparcidas por todas partes. Cuando terminé, tenía 2 maletas grandes y 2 bolsas de deporte. En el dormitorio, el osito de peluche marrón descolorido yacía en silencio sobre la cama.
Era el primer regalo que Félix me dio, durante la peor pelea que tuvimos. En ese entonces, éramos tan pobres que apenas teníamos 2000 yuanes entre nosotros. Incluso cuando discutíamos, aún teníamos que apretujarnos en un alquiler pequeño de 10 metros cuadrados. No podíamos escapar el uno del otro. Durante la temporada de lluvia de ciruelas, la habitación siempre olía a moho. Nos acostábamos espalda con espalda, escuchando la lluvia golpear afuera. Félix me dio torpemente el gran oso de peluche. Presionó el interruptor en su espalda, y su voz grabada salió, débil, contenida: Lila, podemos hacer las paces. En incontables noches cuando él viajaba por trabajo, me dormía abrazando ese oso de peluche. Fui egoísta, incluso si me iba, quería dejar algo atrás, algo para irritarlos. Félix una vez prometió que nunca abandonaría el oso de peluche. Pero ahora eso me parecía ridículo. Si quería tirarlo, que lo haga. Para cuando terminé de empacar, era la 1 de la mañana. Reservé una empresa de mudanzas y me tumbé, sin poder dormir. El agente de Félix me envió un mensaje cuidadosamente, preguntando si había visto las noticias de tendencia. Justo en ese momento, apareció una notificación: Félix sospechoso de estar saliendo con una socialité de la capital. La foto adjunta mostraba una imagen borrosa de Félix sosteniendo a Serapina. Félix siempre fue popular, innumerables actrices intentaron crear rumores con él. Cada vez, sus fans las destrozaban en línea por buscar atención. Pero esta vez fue diferente. A medida que el pasado de Félix resurgía, los fans lloraban, eligiendo bendecirlo por reunirse con la chica que representaba el mayor arrepentimiento de su juventud. Lila, no te hagas muchas ideas. Esto es obviamente un chisme inventado. Estamos manejando las relaciones públicas lo más rápido que podemos. Estella, está bien. Además, por favor, dile a Félix esto por mí: la llave de repuesto está en la caja de cartón en la última estantería del zapatero. He empacado mis cosas. No regresaré. Lila, no actúes precipitadamente. Sí, Félix cometió un error, pero los he visto a ustedes dos luchando por estar juntos todos estos años. ¿No puedes al menos? Interrumpí, también deseo que él y Serapina se reconcilien. A las 6 de la mañana, llegó la empresa de mudanzas y sonó el timbre. Abrí la puerta y vi una figura familiar. Estaba vestido con un uniforme de trabajo azul, bien ajustado, con una gorra negra tirada hacia abajo, usando una máscara y gafas de sol. Aunque estaba completamente disfrazado, lo reconocí de inmediato. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Sus orejas se pusieron rojas. Bueno, uno de los empleados de mi familia está enfermo, así que estoy cubriendo su puesto. Julian seguía preguntándose por qué, a pesar de estar completamente disfrazado, lo reconocí al instante. La verdad es que me había entrenado para hacerlo. Aunque las palabras de Julian eran duras, era un amigo leal y confiable. Durante nuestros días más difíciles, a menudo aparecía frente a nosotros de las formas más extrañas. Julian quería ayudar a Félix, pero Félix siempre había sido el niño dorado. Incluso cuando cayó en la desesperación, se negó a que nadie lo compadeciera. Julian hizo todo lo posible por mantener la dignidad de Félix. Pero Julian era solo un chico rico de mente simple, ajeno a todos los matices, y sus esfuerzos a menudo quedaban expuestos. Habiendo estado con Julian durante años, ya estaba muy familiarizada con su físico. Lo miré escépticamente: ¿estás seguro de esto? Julian flexionó el codo, mostrando sus bíceps. He entrenado, ya sabes. Luego levantó una maleta con una mano, pero no pudo levantarla. Maldita sea, has empacado ladrillos aquí. No pude evitar reír al verlo luchar por meter la maleta en el maletero. Habían pasado tantos años, y el tiempo nos había cambiado a todos. Nos habíamos vuelto más mundanos, más indiferentes. Félix había cambiado más, ahora podía pesar los pros y los contras con facilidad, sonriendo encantadoramente según la ocasión. Solo Julian seguía aferrándose a esa energía ingenua y tonta. Apenas había estado llorando frente a mí hace un momento,
y ahora actuaba como si nada hubiera pasado. Aunque Julian tenía una rutina de ejercicios, como niño rico mimado, no había hecho mucho trabajo físico. Después de subir la maleta al 6º piso de la nueva casa, ya había terminado. Dobló las rodillas, levantó las piernas y respiró con dificultad. «Eres una campesina, ¿realmente estás tratando de matarme?». Llamó a alguien, y pronto llegaron 5 o 6 empleados de la empresa de limpieza. Eran profesionales y limpiaron la casa a fondo. Julian se recostó perezosamente en el sofá, dirigiendo a los trabajadores y criticando cada pequeño detalle de mi humilde lugar. Mudarse siempre es agotador, pero después de todo el alboroto de Julian, yo fui quien tuvo el trabajo más fácil. Cuando el personal de limpieza se fue, ya casi era de noche. Julian, sin embargo, ya estaba profundamente dormido en el sofá, roncando ligeramente. Sus labios carmesí estaban ligeramente entreabiertos, con unas gafas de sol negras descansando sobre su alto puente nasal. Su cabello corto estaba desordenado por el sudor, luciendo un poco despeinado. Las gafas de sol parecían ser su límite, no dejaría que nadie las tocara ni las quitaría. Por curiosidad, lentamente le quité las gafas de sol. Solo con una mirada, no pude evitar reírme. Ambos de sus ojos estaban morados, claramente por un golpe. Se veía bastante mal, casi como un perro tonto. Julian se despertó sobresaltado por mi risa, y cuando vio que le había quitado las gafas, sus orejas se pusieron aún más rojas. No sé qué le pasó, pero se puso su gorra de nuevo, bajándola para cubrir su expresión complicada. «Campesina, realmente desperdiciaste esa buena apariencia». Lo observé salir apresuradamente, confundida. Mientras me bañaba, sumergida en la tina, el vapor llenaba el aire y miraba mi reflejo difuso en el espejo, perdida en mis pensamientos. Me golpeó lentamente. Él había estado burlándose de mi ceguera. El dolor retardado de la ruptura aumentó en oleadas. Me sumergí en el agua. En el breve momento de asfixia, finalmente encontré una verdadera liberación. En verdad, me había estrellado la cabeza contra la pared sur. Al día siguiente, cuando iba camino al trabajo, mi jefe me llamó urgentemente a su oficina. Secándose el sudor frío de la frente, me asignó una tarea muy urgente para entregar un documento importante. Lo entregué a tiempo en el lugar designado y subí a un lujoso barco de crucero. Entre el melodioso sonido de un piano, la gente con vestidos de alta costura agitaba sus copas de vino y socializaba. Se estaba celebrando una gran fiesta de cumpleaños, y la invitada de honor no era otra que Serapina, la hija de una familia adinerada. En ese momento, Serapina caminaba con gracia entre la multitud, brazo a brazo con Félix. Bajo el foco de luz, parecían el príncipe y la princesa, el centro de atención. La gente a su alrededor los elogiaba por lo perfectos que se veían juntos. Resultó que enviar el documento había sido solo una excusa para traerme aquí. Serapina quería que viera la diferencia entre Félix y yo, quería que me sintiera inferior para que me retirara. Pero había algo que me negaba a darle, mi derrota. Caminé directamente hacia ellos. Félix también me vio, y por un breve momento, el pánico cruzó por sus ojos. Algunos viejos compañeros de clase en la fiesta también me reconocieron, posicionándose para observar el espectáculo. La atmósfera comenzó a cambiar, abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, alguien me agarró de la mano. Julian naturalmente se acercó, tomó mi mano y me guió a través de su brazo. ¿Por qué llegaste tan tarde? Comenzaron los susurros alrededor de nosotros. La cita de Julian se ve tan ordinaria. Él es el heredero del grupo Julian, el que está causando revuelo últimamente. Julian estaba vestido muy formal hoy, dando una vibra mucho más madura y compuesta. Se inclinó cerca de mi oído y susurró: «Hay cámaras por todas partes. No hagas nada impulsivo». Julian me calmó y una vez más me apartó del centro de atención. Incluso reclamó una mesa entera de pasteles y pasteles para mí. «Solo siéntate aquí y come. No vayas a ningún lado». Me concentré en comer los pasteles, pero un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no podía quitarme la sensación de una mirada fría y penetrante sobre mí. En mi camino al baño,
alguien de repente cubrió mi boca y me arrastró al rincón más oscuro. Mi corazón latía con pánico, pero detecté un aroma familiar a menta. La voz enojada de Félix llegó baja y amenazante. ¿Cuántas veces te he dicho que no te acerques demasiado a Julian? No lo entiendes. No es bueno para ti. Cuando no respondí durante un rato, Félix finalmente se calmó, soltando lentamente su agarre. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? Lo empujé, tú tampoco viniste a buscarme. Félix, mis sentimientos por ti se han acabado. No lo lamentes, Félix de repente levantó la voz. Si esa era su forma de recuperarme, no me interesaba. De vuelta en la fiesta, Julian me buscaba nerviosamente. ¿Dónde fuiste? Estaba metiéndome en la boca un trozo de millefeuille de durian, negando con la cabeza. Julian extendió torpemente su mano, acariciando la parte superior de mi cabeza con un movimiento rígido y torpe. No estés triste. Julian, te acercas a mí solo para hacer que Serapina se ponga celosa. Recordé algo que Julian había dicho en broma hace años, desde que Félix robó a mi prometida, yo robaré a su tonta sirvienta. Los oscuros ojos de Julian se movieron ligeramente. No, en realidad me gusta. En ese momento, los fuegos artificiales estallaron repentinamente en el cielo, sus colores brillantes iluminando su rostro sonrojado. El fuerte ruido ahogó el resto de sus palabras. ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo, no te escuché. Julian suspiró. Mi mamá dijo que si no me caso pronto, me romperá las piernas. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo? Un matrimonio de conveniencia. Julian explicó que aún me aferraba a mi primer amor y él estaba fijado en un enamoramiento inalcanzable. De todas las personas que conocía, yo era la única que no tenía mucha cabeza. Temía que cualquier otra persona que encontrara podría engañarlo, así que después de conocerme todos estos años, confiaba en mí más que en nadie. Por eso era la más adecuada, casi me convenció. Principalmente porque los 50 millones que ofrecía eran demasiado tentadores, asentí. Tienes razón. No es imposible considerar. Julian parecía estar de buen humor, sacudiendo la cabeza y sonriendo ligeramente. En la fiesta de cumpleaños de Serapina, Julian y yo no nos separamos. No me di cuenta de la gravedad de la situación hasta que vi los temas de tendencia. En el número 1 estaba una foto de Julian y yo. En la foto, yo estaba encorvada, devorando un trozo de millefeuille de durian. Mientras Julian, con una sonrisa cansada, sostenía una dona en su mano perfectamente esculpida, mirándome con intensa concentración. Bajo el suave resplandor de las luces de la tarde, su mirada ardía. Nunca imaginé que Julian pudiera atraer tanta atención. Al día siguiente en la oficina, mis compañeros me miraban con expresiones extrañas. Chloé, que siempre me había despreciado, se burló de mí con tono sarcástico. No puedo creerlo. Parece tan inofensiva, pero tras bambalinas, ella es la que está causando el mayor revuelo. Rumores con grandes estrellas, enredada con el joven heredero de la empresa. Asentí seriamente. Sí, todos son mis compañeros, nos conocemos desde que éramos niños. El rostro de Chloé se puso verde de ira. Se suponía que era responsabilidad de Chloé entregar los documentos ayer, pero de repente fue reemplazada en el último minuto. Serapina claramente orquestó esto para avergonzarme. Chloé, pensando que le había robado su oportunidad, ahora tenía aún más hostilidad hacia mí. De hecho, no solo Chloé, todos en la oficina ahora me miraban sospechosamente. No me molestaba en dudar o explicar nada. En ese momento, mi jefe entró corriendo, empapado en sudor, y rápidamente me apartó. Lo seguí a la oficina, y en cuanto entramos, vi a una mujer regia sentada allí. La madre de Julian está aquí para hablar contigo. Ustedes dos pueden hablar. El jefe cerró la puerta tras nosotros y se fue con una profunda reverencia. La madre de Julian irradiaba autoridad, su mirada fija en mí durante un buen rato. Así que eres tú. La que le robó a mi inútil hijo. Finalmente me di cuenta de quién era, me observó de arriba a abajo y luego arrugó la nariz con desdén. Eres común, sin nada especial. El gusto de mi hijo es terrible. En realidad, señora Julian, ha entendido mal.
¿Entendido mal? Mis ojos no están ciegos. La madre de Julian se levantó agitada, me lanzó un cuaderno, tómalo. Léelo con cuidado. Piénsalo bien. Mi hijo tiene 27 años, y por tu culpa ha decidido no casarse. Ha discutido conmigo varias veces, casi se hospitaliza por esto. No me hagas ser una abuela sin hijos. Estaba regañando a Julian con tanta dureza que me quedé mirando el diario anticuado. La portada se había amarillado con el paso del tiempo, los bordes curvados, en la portada estaba el nombre de Julian, escrito con una letra infantil, casi adorablemente ingenua. Este era el diario de Julian, no entendía por qué quería que lo leyera. Antes de que pudiera abrirlo, Julian entró corriendo. Se acercó furioso, me arrancó el cuaderno de las manos y se giró hacia su madre, furioso, «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Pequeño bribón, ¿te atreves a desquitarte conmigo? Si no te casas, te echaré de la casa, cortaré tu dinero y te haré morir de hambre en las calles». Con eso, la madre de Julian salió furiosa, dejándonos atónitos. Una vez que se fue, Julian me preguntó en voz baja, ¿lo leíste? Sí, lo leí, mentí. El rostro de Julian se puso rojo como un tomate, evidentemente, su diario contenía algunos secretos que no deberían ser revelados. Aprovechando la oportunidad mientras él estaba distraído, le quité el diario de las manos. No estaba intentando husmear en sus secretos, solo quería bromear con él. Pero de repente, me abrazó, su aliento era cálido en mi oído, su corazón latía frenéticamente. Y, por supuesto, el diario se abrió en esa página, en letras grandes, la confesión silenciosa estaba allí, Lila, siempre me has gustado. Estella me llamó de repente, dudé un momento pero aún así contesté. Al otro lado, la voz de Félix, que estaba borracho, repetía mi nombre, Lila, te fuiste fácil y limpia, ¿no? Todos se fueron, déjenme en paz. Estella suspiró, sin poder hacer nada, Lila, ¿puedes venir? Félix está haciendo un escándalo, te está buscando y nadie puede detenerlo. Lila, escúchame. Félix aún tiene sentimientos por ti. Los ha estado guardando estos días, es como una bomba a punto de estallar. Ha ofendido a varios inversionistas, y si salen más rumores, su carrera quedará arruinada. Fuera de la ventana, la noche estaba oscura y profunda, interrumpí, Estella, estás equivocada. Realmente no soy tan importante. Félix, simplemente no está acostumbrado. Honestamente, no estaba completamente indiferente, después de tantos años, los hábitos no son algo que puedas dejar atrás tan fácilmente. Pero tenía que resistir. Al día siguiente, mi jefe se acercó apresurado a encontrarme nuevamente. Esta vez, lo seguí a la oficina, pero esta vez, era Isen quien me esperaba. Isen hizo un gesto irritado con la mano, diciendo al jefe que se fuera. El jefe suspiró aliviado en silencio. Isen parecía frustrado. Lila, tienes algo de talento. Félix casi arruina su carrera por ti, y Julian casi fue echado de su casa. Esos dos casi pelearon por ti, Isen hizo clic con la lengua. Pero ahora, el que peor está es Julian. Su mamá es dura, y dice lo que piensa. Julian está en la calle, prácticamente suplicando. Incluso dijo que quien se atreva a ayudarlo será carne muerta. Ninguno de nosotros tiene las agallas para enfrentarse a ella. La razón de Isen para buscarme era clara, lo entiendo. ¿Lo entiendes realmente? ¿Estás seguro? Sí. Después de que Isen se fue, tomé una decisión, presenté mi renuncia, y mi jefe suspiró aliviado. Me miró con gratitud, Lila, si alguna vez quieres volver, siempre serás bienvenida. Podía ver que estos días no habían sido fáciles para él tampoco. Primero fue Serapina de la familia prestigiosa, luego la madre y el hijo de Julian, y ahora el joven heredero de la familia Isen. ¿Quién sabe quién más podría aparecer? Todos ellos personas que no podía permitirse ofender. Estaba casi aterrorizado, temeroso de decir algo equivocado o cometer un error. Ahora que me había ido voluntariamente, era una preocupación menos para él. En un día de verano con ligera lluvia,
compré una nueva tarjeta SIM y tomé el tren verde de regreso a Shantytown. Al abrir la puerta de mi antigua casa, el familiar olor a polvo de años me golpeó. Tosí mientras me cubría la cara, pensando en mi madre, y mi garganta se apretó. El tiempo realmente vuela, ya han pasado casi 5 años desde que mi madre falleció. Ella sufrió de cáncer pancreático, y cuando se fue, estaba en un dolor insoportable, tan delgada que apenas se parecía a ella misma. Cada vez que la pienso, mi corazón se duele profundamente. Siempre he tenido miedo de la soledad, probablemente por eso me aferré a Félix todos estos años. Mientras ordenaba la casa, el cielo se había oscurecido. Me senté en una silla de jardín en el patio, mirando el cielo estrellado en la oscura noche. La brisa de la tarde era suave, y el tiempo parecía desacelerarse, todo parecía estar bien. Gracias a mi sólida formación en arte, rápidamente conseguí un nuevo trabajo como profesora de arte en una academia de arte. Los estudiantes en el campus estaban llenos de vitalidad, y bajo el abrasador sol de verano, las sombras proyectadas por la luz parecían estar vivas. Mi trabajo aquí iba bien, y a mis estudiantes realmente les gustaban mis clases. Un día, de camino a casa, encontré un cachorro herido. Estaba sucio por todas partes, con un par de grandes ojos redondos y negros que me miraban fijamente. Se veía tan lastimoso, pregunté por ahí, y todos dijeron que era solo un perro callejero. Así que decidí adoptarlo. Siempre había querido un perro, pero a Félix no le gustaban. Pensaba que eran demasiado molestos, así que era algo que había pospuesto. Encontrarme con este cachorro ahora me pareció el destino. Llevé al cachorro al veterinario, y después de limpiarlo, descubrí que su pelaje era de un negro brillante, y se veía adorablemente tonto. Sacando la lengua, tenía una apariencia feroz pero tierna, en realidad se parecía a Julian. El perrito no estaba gravemente herido y se recuperó rápidamente, volviéndose increíblemente pegajoso. Cada vez que llegaba a casa, movía la cola y giraba a mi alrededor emocionado. Ese perro tonto era demasiado entrañable. Clara, la mujer que se sentaba junto a mí en el trabajo, no tenía resistencia a los hombres guapos. Últimamente, había comenzado a adular al nuevo modelo de dibujo, diciendo que era tan guapo que parecía irreal. Pensé que estaba exagerando. Sonó la campana de clase, y antes de que llegara al aula, escuché a los estudiantes gritar desde lejos. Aceleré el paso e intenté mantener el orden. Silencio, la clase ha comenzado. El modelo tenía la espalda hacia mí, hombros anchos y cintura estrecha, con brazos largos levantando su camiseta negra para mostrar su delgada y pálida cintura. Mi corazón dio un salto, esa figura, la conocía muy bien. Julian se giró lentamente, sus orejas ya estaban enrojecidas. Lila, debería quitármela. Resulta que hace solo momentos, Julian casi fue engañado por un estudiante travieso y estaba a punto de quitarse la camiseta. Fingí calma. Estudiantes, dejen de hacer tonterías. Esta es una clase de dibujo, no necesitan quitarse la ropa. La cara de Julian se puso aún más roja. Después de la clase, sin importar a dónde fuera, Julian me seguía desde la distancia. Para evitar que los demás notaran nuestra relación, lo llevé a un lugar más tranquilo y me deslicé en un pequeño bosque. No había nadie alrededor, así que dejé de caminar. ¿Qué haces aquí? Lila, te dije, no quiero esperar más. Lo miré confundida. En realidad, incluso ahora, todavía no podía creer que Julian me gustara. Siempre había disfrutado de burlarse de mí. Los ojos de Julian estaban teñidos de rojo, y se veía mucho más delgado. Lila, lo he intentado muchas veces, pero ya no puedo más. Puedes. Su voz tembló al final, y las palabras que siguieron parecían difíciles de decir para él. Grrr, su estómago rugió ruidosamente en el momento más inapropiado. Pensé en mi perro tonto. ¿No has comido aún? Sí, gasté todo mi dinero solo para encontrarte. Llevé a Julian a mi casa. Extrañamente, mi perro tonto, que normalmente era tímido, se acercó a Julian de inmediato. Le preparé un tazón de fideos con tomate y huevo, y los terminó en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que estuvo alimentado, era hora de ponerse serios.
Expresé mis dudas. Julian, ¿de verdad te gusto? Continué, intentando razonarlo con él. Sé que estás conmigo solo para hacer que Serapina se ponga celosa. Pero en realidad, es innecesario. Necesitas dejarlo ir. Mírame, yo ya lo dejé ir y estoy bien. De repente, Julian se levantó, se apoyó en la mesa con ambas manos, acercándose mucho. Su mirada era intensa. Lila, escúchame. Siempre me has gustado. Pero me dijiste antes que te gustaba Serapina. Tus ojos siempre están en Félix. Yo también me preocupo por mi orgullo, pero esta vez, no me importa mi imagen. Solo te quiero a ti. Los ojos de Julian ardían con una intensidad cegadora, como la luz del sol que hace imposible mirar directamente. Afuera, las chicharras cantaban ruidosamente, y la brisa nocturna enredaba mi cabello. Pero dijiste que soy demasiado ordinaria, que no merezco tu amor. El mayor arrepentimiento de mi vida fue haberte burlado de ti frente a tantas personas. Así que, después de eso, cuando me odiaste, lo merecí. El pasado se repitió en mi mente. En ese entonces, siempre pensé que compartíamos una especie de simpatía mutua. Siempre que me sentía triste, me encontraba con Julian por casualidad. Nos burlábamos el uno del otro, y más a menudo de lo que pensaba, terminábamos riendo entre lágrimas. Resulta que nada de eso fue accidental. Él siempre me había estado observando en silencio. No pude seguir pensando más. El perro tonto se acercó, con las orejas caídas y lloriqueando lastimosamente, frotando su cabeza peluda contra mi pierna, haciéndome picar por todo el cuerpo. Iré a darle un baño. Tomé al perro tonto y me apresuré al baño. Mi corazón latía acelerado, aún incapaz de calmarme. La noche estaba especialmente sofocante, y había una cantidad inusualmente alta de mosquitos zumbando por ahí, haciéndome imposible dormir. La habitación de al lado estaba llena de desorden, y no había tenido tiempo de ordenarla. Así que Julian no tuvo más remedio que dormir en el sofá. No había mosquitero, ni aire acondicionado, ni ventilador. No pude dormir bien, y para él fue aún peor. La culpa que sentía por Julian se profundizó, arrastrándose como hormiga sobre mi pecho. Finalmente me levanté y, de puntillas, me dirigí a la sala a ver cómo estaba. Julian estaba acostado en el sofá, dando vueltas y rascándose aquí y allá. El calor era insoportable, y para escapar de los mosquitos, se había envuelto en la manta. Pero hacía demasiado calor, así que la tiró. Honestamente, se veía bastante miserable. Oye, ¿por qué no vienes a dormir aquí? Julian se sorprendió por mi voz. De repente me di cuenta de lo inapropiado que era decir eso. Olvídalo, si no quieres, está bien. Pero Julian se levantó rápidamente del sofá, agarró una almohada y obedientemente entró a mi habitación. Su rostro estaba cubierto de picaduras de mosquitos hinchadas. ¿De qué lado debo dormir? Donde sea, dije. Apagué las luces y me acosté, cerrando los ojos e intentando actuar lo más normal posible. Después de un rato, la cama se hundió en el otro lado, y Julian se acomodó tranquilamente a mi lado. Un hombre y una mujer solos en una habitación, este tipo de intimidad ciertamente no era inocente. Esa noche, dormí con cautela, pero soy una pésima durmiente. Una vez que entro en sueño profundo, no me doy cuenta de nada a mi alrededor. Cuando abrí los ojos por la mañana, la cara de Julian estaba justo allí, a pocos centímetros de la mía, su perfil pegado al mío. Mi corazón casi saltó de mi pecho. Estuvo cerca, a solo unos centímetros, y nuestros labios habrían chocado. Sentía que había hecho algo terriblemente mal, y me aparté en pánico. Después de una noche inquieta y con mi mente hecha un lío, estuve distraída todo el día. Incluso perdí un paso mientras bajaba las escaleras y terminé raspándome la rodilla y torciéndome el tobillo. Salí cojeando del edificio. No muy lejos, Julian estaba bajo un árbol de sicómoro, presumiendo frente a un grupo de estudiantes traviesos. Planeaba hacer como si no lo viera y alejarme en silencio. Pero un estudiante muy preocupado me vio y exclamó: «Lila, ¿qué te pasó en el pie?». Julian corrió hacia mí y se agachó para revisar mi herida,
¿cómo pudiste ser tan descuidada? ¿Te duele? Julian parecía a punto de cargarme, pero cuando vio que llevaba una falda corta, nuestros rostros se sonrojaron simultáneamente. ¿Puedo cargar contigo?, preguntó. Julian me había cargado antes cuando estaba borracha, pero una carga de princesa, nunca. Solo pensarlo me parecía raro. No hace falta, puedo caminar por mí misma. Lo rechacé rápidamente, tratando de evitar la incomodidad. Pero en realidad, mi tobillo estaba severamente torcido. Cuando bajé las escaleras, el dolor era insoportable, y cada paso era una lucha. Julian insistió en que le diera mi chaqueta para protegerme del sol. Se la di, confundida. ¿Qué vas a hacer con ella? Cargarte. Julian envolvió la chaqueta alrededor de mis piernas y me levantó en sus brazos. La chaqueta cubría mis piernas y creaba una barrera entre mis muslos y su brazo, manteniendo algo de distancia. Tan caballeroso. Los estudiantes a nuestro alrededor nos miraban sorprendidos, cubriéndose la boca con asombro. Podía oír el corazón de Julian, latiendo salvajemente. Desde que descubrí que a Julian le gustaba, me siento incómoda cuando estoy a solas con él. Pero claro, me torcí el pie gravemente y tuve que quedarme en casa para descansar. Julian se negó a regresar a la ciudad. El estúpido perro, obediente a Julian, pasaba sus días con él, acurrucados juntos como si estuvieran tramando algo importante. Planeaba dejar que Julian durmiera en el suelo de mi habitación, ya que la habitación de al lado estaba demasiado desordenada y el aire acondicionado estaba roto. Junio estaba abrasador, y seguro que Julian no podría soportarlo. Pero él fue terco, negándose firmemente, no. Se sumergió en ordenar, con sudor en la frente, rodando por su mandíbula suave. El aire acondicionado estaba más allá de la reparación por ahora, así que fue a la pequeña tienda de conveniencia a comprar un ventilador. No esperaba que Julian pudiera soportar tanto calor. Sabía que me despertaba temprano, así que él también se quedó despierto, bostezando y obligándose a levantarse de la cama para asegurarse de que no hiciera nada imprudente. Sus párpados prácticamente luchaban por mantenerse abiertos. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que alguien me cuidaba tan atentamente. Mi pie sanó rápidamente, en gran parte gracias a los cuidados de Julian. Para agradecerle, decidí cocinarle una comida deliciosa. Pero de la nada, lo escuché gritar desde la otra habitación. Sobresaltada, accidentalmente me corté el dedo mientras cocinaba y corrí hacia allá. ¿Qué pasó? Encontré una enorme cucaracha arrastrándose sobre su cuerpo, y él estaba congelado de miedo. Julian le tenía pavor a las cucarachas. Por alguna razón, me pareció muy gracioso. Después de que ahuyenté la cucaracha, Julian notó que mi dedo estaba sangrando. Abrió la boca y gentilmente metió mi dedo en ella. Mi risa se apagó de inmediato. Había una sensación suave, casi tierna, entre mis dedos. El rostro de Julian se sonrojó, como si le estuviera sangrando. Tú empezaste, y si sigues riéndote de mí, esto no terminará aquí. Limpió mi herida y me puso una curita. La hemorragia se detuvo, pero la extraña sensación permaneció. Una vez que mi pie sanó, Julian insistió en recogerme y llevarme al trabajo todos los días. Mirando su lujoso Maybach, dijo, después de que me echaron de la casa, este es el único coche que me queda. Me sentía avergonzada. Por suerte, la gente en el pequeño pueblo no era muy observadora y no podían decir qué tipo de coche era. Pero aún así no quería llamar la atención, así que solo salí cuando no había nadie cerca. Pero hoy, Isen fue quien me recogió. Dijo que la madre de Julian se enfermó gravemente de repente, y él tuvo que regresar a la ciudad. Estaba preocupado de que no lo encontrara, así que envió a Isen para transmitir el mensaje. Isen se quejaba, Lila, realmente me metiste en un lío. El otro día dijiste que sabías qué hacer, pero en su lugar, viniste a la ciudad a escondidas. Todos piensan que te eché, y ahora todos me están persiguiendo. ¿Qué pasó con la madre de Julian? Isen suspiró, no se ve bien. Isen seguía hablando sin parar, la madre de Julian es dura, pero es como Julian, le importa mucho el que dirán. Sus palabras son duras,
pero solo quiere una cosa. Ella quiere que Julian se case y deje de arrastrar a la familia. El primo de Julian tiene solo 20 años y ya tiene un hijo. Félix está con Serapina ahora, así que deberías dejarlo ir. Julian ha estado enamorado de ti durante tantos años, y estar con él no te hará daño. Estaba tan ruidoso que solo quería pegarle la boca. Saí, debería haberme dado cuenta de que Julian tenía sentimientos por ti. Cuando casi se ahoga de niño, eso le dejó una gran cicatriz. Ese año, te empujaron al lago, y aunque tenías miedo y no sabías nadar, te tiraste al agua. No pudiste salvar a la persona, y casi te ahogas tú también. Luego trabajaste tan duro para aprender a nadar. Solíamos reírnos de él por ser imprudente, pero ahora me doy cuenta, todo fue por ti. Isen me dejó en casa, insistiendo en entrar a tomar una bebida. Tengo curiosidad, Julian ha sido consentido desde niño, su dormitorio probablemente es tan grande como tu casa. Pero no esperaba que pudiera soportar tanto sufrimiento. El estúpido perro movía su cola, dando vueltas a mi alrededor. Isen exclamó, campesino, ¿qué haces aquí? Resulta que el estúpido perro era de Julian. Su nombre era Campesino. 2 días después, Julian todavía no respondía a mis mensajes. Pero lo vi en las noticias. Estaba vestido con un traje elegante, su rostro más delgado, anunciando fríamente su compromiso. No había ni rastro de alegría en su rostro. Isen, llévame a ver a Julian. Isen, que había estado quedándose aquí, estaba más ansioso que yo. Está bien, vamos. Regresé a la ciudad pero Julian todavía se negó a verme. Isen suspiró sin poder evitarlo, solo puedo ayudarte hasta este punto. Como salvar al príncipe de la bruja depende de ti ahora. Logré rastrear dónde se estaba quedando la madre de Julian y fui a verla. La madre de Julian estaba sentada en la cama del hospital, su rostro pálido, pero aún conservando una especie de belleza elegante. Lila, ¿qué te trae por aquí? Me sorprendí una vez más, olvidando todas las líneas que había preparado, vengo a buscar a Julian. Ella soltó una suave risa, como si escuchara una broma, hace mucho que dejé de preocuparme por ese hijo cobarde. Buscarlo. No sacarás nada de mí. Lo empujaste al matrimonio, pero no será feliz. ¿Qué se puede hacer? No puedo olvidarte, pero tú no te casarás con él. Esperas que se quede soltero por ti. Realmente te crees demasiado. Finalmente, apareció Julian. Se intercaló entre su madre y yo. Mamá, concéntrate en tu recuperación. Deja de decir tonterías. Habían pasado solo unos días, pero Julian se veía aún más delgado que en las fotos virales. Me llevó a una cafetería, sus ojos giraban con emociones complicadas. Lo he entendido. No se pueden forzar los sentimientos. No te gusto, y no te presionaré más. Respeto tu elección. El mes que viene me caso. Deséame suerte. ¿Con quién te vas a casar? Julian tomó un sorbo de su café, todavía estoy buscando. ¿Y yo qué? La mano de Julian tembló, sus ojos oscuros llenos de agitación. ¿Qué dijiste? Quiero decir, como estás buscando a alguien al azar, ¿por qué no probar conmigo? Julian se levantó de repente, volcando el café. El líquido hirviente se derramó por el borde de la mesa, goteando lentamente. Se acercó, respirando pesadamente, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando mi propia imagen. Probémoslo entonces. Un beso. Contaré hasta 3, y puedes alejarte. 1, 2. Con cada número, las palabras de Julian tocaban las cuerdas de mi corazón. 3. En el momento en que nuestros labios se encontraron, mis ojos se abrieron, y una chispa pareció atravesar mi mente. Julian cerró los ojos, sus largas pestañas temblaban con cada respiración. Sus labios eran suaves, e instintivamente me acerqué. De repente, Julian abrió los ojos, apartándose bruscamente y jadeando por aire. Estaba conteniendo la respiración, su rostro se puso rojo. Parecía que tenía miedo de que yo me retractara, así que me llevó de vuelta al hospital.
Frente a su madre, hizo un anuncio oficial: Lila. Ella aceptó intentarlo. La madre de Julian esbozó una sonrisa apenas perceptible. Lo entendí, mocoso. Ahora vete, no me molestes mientras descanso. Julian, gracias por amarme durante todos estos años. Gracias por mostrarme que también soy importante. Nunca entendí realmente el amor, pero en este momento, quiero caminar hacia ti. Quiero experimentar una relación sana contigo. El día de nuestra boda, nos intercambiamos anillos de diamantes. Cuando nuestros ojos se encontraron, Julian ya no pudo contenerse, cubriéndose la cara y llorando. Durante nuestra noche de bodas, aún no podía detener las lágrimas. Finalmente me casé contigo. Te he amado durante tantos años. Ha sido tan doloroso. Casi te pierdo. Esa noche, me agotó con sus emociones. Aunque yo era la que sentía dolor, fue él quien lloró hasta quedarse sin lágrimas. Julian me miraba con profundo afecto, sus ojos llenos de mí. No puedo explicar por qué te amo, pero eres la razón por la que no me gusta nadie más. Félix Extra, ella realmente ya no me quiere. Viéndola en un vestido de novia blanco como la nieve, sonriendo brillantemente, sosteniendo a otro hombre en sus brazos, mi corazón se duele con un dolor sordo. Esta vez, realmente la he perdido. Durante mucho tiempo, no pude entender qué sentía por Lila. ¿Era costumbre? ¿Dependencia? ¿O era amor? No fue hasta que se fue que me di cuenta de lo importante que era. Ella había estado conmigo en mis días más difíciles. Todos estos años, me había vuelto demasiado dependiente de ella. Sabía que Julian siempre la había querido, y le había dicho muchas veces que no se acercara tanto a él. Ella nunca me escuchó. Yo me molesté y dije cosas duras, provocándola deliberadamente. Pero ella lo tomó en serio y se alejó por completo. Dejó atrás ese viejo osito de peluche. Ella solía decir que su cosa favorita era un gran osito de peluche, pero ahora ni siquiera le estaba allí. No respondía a mis llamadas, y cuando me veía, fingía no verme. Realmente no sabía qué hacer ya. Sentía que me estaba volviendo loco. Ya había terminado las cosas con Serapina hace mucho. Si no fuera por su chantaje con el contrato, no me habría molestado con su fiesta de cumpleaños, mucho menos seguirle el juego a sus payasadas. Pero nunca esperé que Lila estuviera allí. Para evitar malentendidos, rápidamente retiré mi mano, pero Serapina no me dejó ir. Esa noche, Serapina invitó a muchos reporteros, y si las cosas explotaban, seguro que sería un escándalo, lo que sería malo para todos. Trataba de entender cómo manejar la situación. Entonces, Julian apartó a Lila y anunció en voz alta que Lila era su pareja. Los dos se quedaron juntos todo el tiempo. Quería acercarme, pero Serapina me detuvo. Félix, es mi cumpleaños. Puedes ser más amable conmigo. Aunque sea falso. Le susurré al oído, cuando te fuiste tan decidida antes, deberías haber sabido que hoy llegaría. Me adelanté a Serapina y vi a Lila alejándose en otra dirección. Me apresuré a alcanzarla. Evitando las miradas de los demás, la tiré a un rincón. Tenía la intención de explicarle las cosas. Pero ella dijo que sus sentimientos por mí se habían terminado. Lo dijo tan fácilmente, como si realmente lo hubiera dejado ir. No pude soportarlo y dije algunas palabras duras, empujándola aún más lejos. Un paso en falso, y condujo a más errores. No debía haberme suavizado ese día. Si Serapina quería hacer un show, que sufra las consecuencias. Cuando me enteré de que realmente estaba con Julian, aún no lo podía creer. Entré en pánico. Fui a buscarla y le expliqué todo. Ella me dijo que siempre había querido ir a la feria del templo, así que preparé una exhibición de fuegos artificiales para ella. Pero todo fue demasiado tarde. Ella levantó su mano izquierda, mostrándome su anillo de bodas. Me voy a casar. Dijo que nunca la amé, que nunca supe lo que quería. Dijo que me había estado apoyando en la comodidad de ser amado. Dijo que simplemente no estaba acostumbrado a perderla. Pero ahora, realmente lo lamento. El fin.